Buenas noches, estimadas compañeras, estimados compañeros, estimado profesor. Nosotros pertenecemos al grupo número 4. Este grupo está conformado por mi compañera Fernanda Marín, por mi compañero Claudio Muñoz y quien les habla en este momento, Catalina Almonacid. Nuestra presentación el día de hoy se va a referir a dos conceptos, por un lado lenguaje corporal y por otro lado la mentira. Nuestro texto expositivo científico se denomina ¿Es posible detectar a un mentiroso a través de su lenguaje corporal? Esta interrogante la vamos a ir develando durante toda esta presentación, intentando argumentar con la mayor cantidad de investigación y evidencia científica. Para iniciar esta presentación queremos compartir con ustedes este breve video. Queremos pedirle por favor que pongan mucha atención porque es tremendamente ilustrador para todo lo que vamos a conversar y reflexionar en esta presentación. Power off. He solicitado a mi cliente que guarde silencio. Cabeza rapada. No dirá nada. Descuide. Descuide, no tengo mucha confianza en las palabras. Estadísticamente hablando, la persona promedio dice 3 mentiras por cada 10 minutos de conversación. Considerando a personas normales, no estudiamos a quienes ponen bombas en la iglesia de un barrio negro. Eso es otra cuestión. No tenemos tiempo para que un científico hable con él. Lo interrogamos 4 horas y no habló. El FBI sabe que busca muchas víctimas, así que ahora están registrando 2 de las iglesias más grandes de la comunidad negra en el estado. Sí, el FBI se equivocó. Vaya, es una sorpresa. Ninguna de esas 2 iglesias. Tal vez quiere una de las más pequeñas, alguna de los suburbios negros. No sabe de lo que habla. No responda. ¿Qué dice si empieza por Southbridge? Estoy bromeando. Lo pasaremos por alto. Nos concentraremos en Lawton. ¿Le parece buena idea? Eso es, Lawton. Atacará la iglesia de Lawton. Esa acusación no tiene fundamento. ¿A qué se refiere? ¿Ya me lo dijo? Lo que acabamos de ver ahí en este breve video es el primer capítulo de la serie Lie to Me, que es una serie, que actualmente está siendo emitida por la plataforma Star+. Esta serie, que en español obviamente significa Miénteme, tiene como protagonista al psicólogo Carl Lyman, que es al psicólogo que veíamos ahí, que también está acá en esta fotografía, que tenía un conocimiento muy particular, que era el de poder detectar cuando las personas estaban mintiendo observando su lenguaje corporal. Esta investigación, este conocimiento, mejor dicho, que él tenía, era producto de una investigación que ya llevaba cercana a los 30 años desarrollando. Como ustedes se fijan en el video, cuando está interrogando a ese criminal, el psicólogo Carl Lyman puede observar en ese criminal sus movimientos de piernas, si ustedes se fijaron en el elevamiento del hombro derecho, el movimiento de sus manos y muy específicamente sus expresiones faciales, ¿verdad? Logra identificar en esos movimientos que este reo está mintiendo, ¿no? Y de esa manera logra sacarle información al reo para saber dónde él había puesto una bomba y luego que logra obtener esa información, se lo informa al FBI para que la vaya a desactivar. En definitiva, vamos a conocer en las láminas que vienen después que este personaje de ficción que es Carl Lyman, a quien realmente estaba interpretando, es al psicólogo Paul Ekman, que para nosotros este primer año de psicología va a ser tremendamente importante. Y durante estos últimos 40 años, los expertos en lenguaje corporal, un poco intentando hacer una asociación con el personaje de caricaturas infantiles antiguo que es Pinocho, que recuerden ustedes, su característica principal es que cada vez que mentía le crecía la nariz, comenzaron a observar ciertas conductas no verbales que pudiesen asociarse a la mentira. Es decir, que cada vez que las personas hicieran esas conductas no verbales, esos movimientos corporales, era porque estaban mintiendo, ¿no? Y haciendo esta asociación entre Pinocho y estas conductas no verbales asociadas a la mentira, se empieza a instalar el concepto de efecto Pinocho. Por lo tanto, efecto Pinocho no es otra cosa que todos aquellos movimientos corporales que estos expertos asociaban a la mentira.
Y uno de los efectos Pinochos más importantes que empieza a adquirir cada vez más fuerza hasta el día de hoy es el hecho de rascarse la nariz, especialmente la parte baja de la nariz. De tal manera que cuando nosotros estemos hablando con una persona y esta persona se esté rascando su nariz en su parte baja, tendríamos que asumir que esta persona está mintiendo, ¿no? Pero en general los efectos Pinocho serían todas aquellas conductas no verbales que estos expertos en la investigación intentan asociar a la mentira, que ya los vamos a conocer. En 1982, el psicólogo Paul Ekman, que para nosotros es tremendamente importante y vamos a seguir viendo por qué, establece su teoría, a través de su investigación, digo, su teoría denominada la teoría del filtraje, ¿no? Que en sencillas palabras, en términos muy generales, establecía que cuando una persona quiere mentir deliberadamente o intencionadamente, es tanta la carga cognitiva y la carga emocional de ese acto deliberado de mentir, de querer engañar a una persona, y aun cuando intente controlar su cuerpo para no mostrarse nervioso, ¿verdad? Para no mostrarse inquieto, aun cuando intente controlar su cuerpo, va a terminar filtrándose la mentira o la verdad a través de un determinado movimiento corporal, a través de un movimiento de las piernas, de lo erguido o contractivo o encorvado que pueda estar el torso, ¿verdad? Y especialmente a través de una expresión facial, ¿no? Sobre todo cuando esa expresión facial dura muy poco en el tiempo, a través de lo que él denominó también las microexpresiones. ¿Bien? Ahí aparece una foto de Paul Ekman cuando estaba joven, en la década del 60, y cómo está ahora actualmente. Entonces, en definitiva, esta teoría del filtraje indicaba eso, ¿no? Que cuando nosotros queremos mentir de forma intencionada, al tener esa excesiva carga de pensamientos, que es la carga cognitiva, por querer mantener esa mentira, por encargarme de sustentarla, de que todos me crean, va de todas maneras a terminar filtrándose en el cuerpo. Y después se hacen posteriores investigaciones, ¿verdad? Como la que aparece ahí abajo, y se establecen otras conductas no verbales o otros efectos Pinocho, es decir, otras conductas no verbales que se empiezan a asociar de manera más directa a la mentira, y que son justamente conductas no verbales que mayormente en la investigación científica estaban presentes en los mentirosos, como por ejemplo la dilatación de la pupila del mentiroso, es decir, su pupila se agrandaba cuando estaba mintiendo, un decremento en el parpadeo, justamente debido a esa excesa cantidad de pensamientos en la mente para mantener una mentira, hacía que nuestra tasa de parpadeo fuera inferior o menor a la que comúnmente desarrollamos, ¿no? Y finalmente, el congelamiento corporal, entendido como la disminución de los gestos ilustradores, que son aquellos gestos que nosotros hacemos con las manos, movimientos que hacemos con las manos cuando estamos hablando, ¿eh? Esas serían las tres principales conductas no verbales asociadas a la mentira que mayormente se encontraron en mentirosos, o los efectos Pinochos asociados a la mentira. Ahora, continuando con la teoría del filtraje de Paul Ekman, y también quisiera con esto retomar un poco la clase que tuvimos la semana pasada con el profesor Jans en neurofisiología, cuando nos habló de las emociones básicas. Ya nos comentó ahí que Paul Ekman, que ese es el otro gran aporte que hace Paul Ekman a la psicología, la teoría de la emoción básica, diciendo que nuestras 6 emociones básicas tenían ciertas expresiones faciales que eran reconocidas universalmente, que no teníamos necesidad de aprender, por ejemplo, a expresarla en el rostro cuando teníamos miedo, tristeza, ira, felicidad, asco o sorpresa, ¿verdad? Que no importando el lugar del mundo donde hayamos nacido, la íbamos a expresar en el rostro de igual manera. Y por ejemplo, si nosotros observáramos esta expresión facial en alguna persona con la que estemos hablando, por ejemplo, no nos costaría mucho inferir que esa persona está desagradada, que está incómoda, que está molesta, ¿cierto? Y hasta ahí hemos podido hacer una inferencia correcta del estado mental o del estado emocional de esa persona. Lo que en verdad estamos observando ahí es la expresión facial del asco, que como nos dijo el profesor Jean, se caracteriza por la elevación del labio superior y el arrugamiento de la nariz. Pero si nosotros, por ejemplo, vamos caminando por la calle y nos encontramos de repente de frente a una persona, como la que aparece ahí en la foto del lado izquierdo, y nos dice con su palabra, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás? Qué rico verte. Pero lo hace con esa expresión facial, nosotros no sabríamos identificar que la persona en definitiva nos está mintiendo, de acuerdo a la teoría del filtraje de Paul Ekman. Recuerden que Paul Ekman decía que cuando una persona nos quiere mentir,
va a intentar controlar lo que nos está diciendo, la mentira que nos está diciendo con sus palabras, la va a intentar controlar, pero es tan fuerte la emoción que siente, son tan fuertes los pensamientos, que va a terminar filtrando esa mentira a través del cuerpo. Y en este caso, esta niña que está al lado izquierdo lo está haciendo con su expresión facial, porque nos hemos dejado llevar en primer lugar por sus palabras, porque nos ha dicho que es rico vernos, pero y además nos hemos confundido con sus dientes, y creemos asociarlos a una sonrisa. Pero recuerden también lo que nos dijo el profesor Jens respecto de la sonrisa cuando está presente en la emoción de la felicidad, que se caracteriza porque las comisuras de los labios van hacia arriba. Pero en este caso las comisuras de los labios van hacia abajo. Además, las expresiones faciales son las mismas que aparecen en la foto de la derecha, es decir, elevación del labio superior y arrugamiento de la nariz. Es decir, estamos ante la expresión facial también del asco, pero la persona se le ha filtrado el asco en su rostro, ¿verdad? Y nos ha intentado mentir diciéndonos que está agradada o que rico vernos. Ahí entonces se muestra en la práctica esta teoría del filtraje que nos mostraba Paul Ekman. Ahora lo importante es que mientras menos dure en el rostro esa expresión facial, más sincera y más genuina es esa emoción. A este concepto de que esa expresión facial durara poco en el rostro, digo, en la cara, Paul Ekman le llamó microexpresión, dura muy poco tiempo en el rostro. En el rostro, digo. Mientras menos dure, más genuina la emoción. Y durante todos estos últimos 40 años nos han estado intentando vender cursos y formaciones y diplomados, de cómo detectar la mentira a través de los efectos Pinocho, ¿verdad? A través del lenguaje corporal. Eh, y convengamos en que a muchas de nosotras y nosotros nos gustaría saber lo que piensan nuestros esposos, nuestras esposas, hijos, hijas, familiares, compañeros de curso, de trabajo, vecinos, ¿verdad? Y estas formaciones, bueno, han intentado darnos respuesta a eso. Nosotros les hicimos una pregunta por el grupo de WhatsApp, aprovechamos de agradecerle a quienes respondieron. Lograron responder 22 personas, justamente haciéndoles la pregunta con la que iniciamos nuestro texto expositivo científico. Si ustedes creen que es posible detectar a un mentiroso a través de su lenguaje corporal, y el 100% de las personas que nos respondieron nos dijeron que sí, que efectivamente creen que es posible detectar a un mentiroso a través de su lenguaje corporal. A continuación, quiero dejar a mi compañero Claudio Muñoz, quien va a responder esta pregunta con la mayor cantidad de evidencia empírica que tenemos disponible hoy en día. Muchas gracias. Adelante, Claudio. Muchas gracias, Catalina. Bueno, para continuar, la tremenda información que nos ha entregado Catalina, y antes de responderle a la pregunta que inicia nuestro texto expositivo científico, vamos a hacer un pequeño test que es muy breve, ¿no? Porque tenemos muy poco tiempo, y que en definitiva vamos a poner a prueba nuestra capacidad de leer a las personas, entendiendo este concepto de leer a las personas, la capacidad de poder identificar o inferir un estado de ánimo, un estado mental en una persona a través de su lenguaje corporal. ¿No es cierto? Porque eso, en definitiva, es lo que a Paul Ekman le valió y a otros investigadores expertos para intentar saber o determinar si existen efectos Pinochos o conductas no verbales asociadas a la mentira, ¿no? Entonces vamos a verlo con un caso muy natural, que no tiene que ver mucho con detección de mentiras, aparentemente no, pero que en definitiva es para irnos midiendo si es que nosotros somos capaces, ¿no es cierto?, de hacer una correcta lectura del lenguaje corporal de las personas, para que eso nos lleve a responder la gran pregunta que inicia este texto expositivo, ¿bien? Les voy a mostrar para eso entonces un video que necesito mostrárselo solamente una vez. Les pido que por favor pongan mucha atención, no tiene audio, no tiene sonido, y les voy a hacer una pregunta apenas termine el video. Acá va. Hasta ahí el video. Me gustaría preguntarles así rápidamente, a viva voz, me pudieran decir qué creen ustedes que pasará a continuación. Muy bien, que lo ataca, bien, que lo va a saltar, muy bien, que se abalanza sobre él, que lo bota, que le roba el maletín. Muy bien, perfecto. Bien, vamos a ver, ¿quieren saber qué pasa o o lo digo al final? No, vamos a saber ahora, porque la respuesta a este video, lo que pasa a continuación, es tremendamente importante para continuar con la presentación y responder a nuestra gran pregunta inicial. Acá va el video completo, atención. Bueno,
¿Qué piensan ustedes ahora? ¿Coincidió con lo que ustedes estaban diciendo? La verdad de las cosas es que cada vez que yo he mostrado este video, más del 90% de las personas coinciden con lo que ustedes dijeron. Eso está basado en prejuicios y estereotipos que nosotros nos hemos ido formando en el transcurso de nuestra vida, ¿cierto? Un joven saliendo de un callejón con botellas de alcohol, polera negra, brazos tatuados, sin afeitarse, pelo corto, ¿no es cierto? Queremos asociar ese estereotipo a que justamente iba a atacar a la persona, se iba a abalanzar sobre ella, le iba a robar el maletín y nos hemos llevado una sorpresa. En definitiva, como les digo, la mayor cantidad de las personas hace ese reconocimiento y nos muestra, en definitiva, que somos muy malos leyendo el lenguaje corporal de las personas. Aunque muchos de nosotros y nosotras queremos saber cuándo nuestra pareja nos ha mentido, o en nuestros hijos, ¿verdad? Cuando están de mal humor, de buen humor, cuando les pasa algo, la verdad las cosas es que la práctica y la evidencia empírica nos muestra totalmente lo distinto, que no somos muy buenos. Y saber esto es tremendamente importante para poder responder a esta pregunta, porque es lo que alimenta la investigación científica y lo que les voy a demostrar ahora. Para responder a esta pregunta, me gustaría rescatar y resaltar lo que nos dijo el gran Carl Sagan, ¿verdad? En su libro El mundo y sus demonios, el gran científico Carl Sagan, que nos dice que cuando alguien hace afirmaciones extraordinarias, requiere tener para eso evidencias extraordinarias. Es decir, si nosotros estamos en condiciones hoy día de poder decir que es posible detectar la mentira a través del lenguaje corporal, y a través de determinados efectos Pinocho, ¿cierto? Veo una persona que se rasca la nariz y digo, ah, está mintiendo, una persona que se le dilata la pupila, ah, está mintiendo, y a través de eso pueda evitar o pueda lograr que se encarcele a violadores, a asesinos, a ladrones, a embaucadores, a estafadores, ¿cierto? O liberar de culpa a personas que se las está acusando injustamente porque no observamos en ellas determinados efectos Pinochos. Es una afirmación en realidad bastante extraordinaria. Por lo tanto, científicamente requiere evidencias extraordinarias, ¿no? Y para eso es importante que aporte la carga de la prueba. La carga de la prueba no es otra cosa que cuando una persona asegura algo, ¿no es cierto? Tiene la obligación de demostrar por qué asegura eso, por qué eso que dice es así, por qué funciona, las cosas funcionan porque o sea, ¿por qué las cosas funcionan de la manera que ella dice? ¿No es cierto? Esa es la obligación que tiene cada persona que hace una afirmación y tal como decía Carl Sagan, sobre todo como cuando hace una afirmación extraordinaria. Y por eso les quise colocar esas imágenes de la película Contacto, que justamente interpretada por Jodie Foster, que justamente escribió Carl Sagan, ¿no? Cuando Eleanor Arroway, la protagonista, tiene que enfrentarse ante el Congreso, ¿no es cierto?, por este viaje bastante especial que hizo y todos los recursos económicos y financieros que estaban ahí presentes, ¿no? Y en definitiva, no puede entregar la carga de la prueba. No quiero dar spoiler, vean la película. Vamos entonces ahora a responder la pregunta que da inicio a esta presentación y a nuestro texto expositivo científico. Entonces, ¿es posible detectar a un mentiroso a través de su lenguaje corporal? La verdad de las cosas, estimadas amigas, amigos, compañeras y compañeros y estimado profesor, que no es posible detectar la mentira a través del lenguaje corporal. A pesar de que Catarina nos entregó evidencia científica, algunas investigaciones y la importancia de la teoría del filtraje, la verdad de las cosas es que la investigación que ha venido ocurriendo a continuación, los metaanálisis, es decir, la revisión de todas las investigaciones anteriores en materia de detección del engaño asociado al lenguaje corporal, lamentablemente nos indican que no es posible detectar la mentira a través del lenguaje corporal. Por lo tanto, no existen efectos Pinochos, no existen conductas verbales que cuando las observemos en las personas, quiere decir que nos están mintiendo. Así es que cuando una persona se está rascando la nariz, se la está rascando simplemente porque le pica, no porque esté mintiendo. Y esto es lo que les quiero mostrar, la investigación metaanalítica de Vela de Paulo, que es una revisión que se hizo de cerca de 200 estudios o investigaciones anteriores en materia de detección del engaño a través del lenguaje corporal. Y algunos de los resultados más importantes que nos interesa conocer hoy día es, en primer lugar, que las conductas no verbales asociadas a mentirosos, es decir, los efectos pinochos asociados a mentirosos, también están presentes en quienes dicen la verdad. Es decir, un mentiroso una persona que miente, ¿puede rascarse la nariz? Sí, se la puede rascar. Un mentiroso, o mejor dicho, cuando una persona se le dilata la pupila, ¿es porque está mintiendo? Sí, puede ser. Cuando una persona, por ejemplo, tiene una disminución en sus gestos ilustradores, está mintiendo, sí, pero también esas mismas conductas pueden estar presentes en aquellos que no
están mintiendo, en aquellos que están diciendo la verdad y que tal vez se los haya acusado injustamente, y en el interrogatorio también pueden estar presentes esas conductas que nosotros creemos que solamente están presentes en aquellos que mienten, ¿ya? Pero no es así. Conductas no verbales que comúnmente o popularmente hemos asociado a la mentira o nuestros efectos pinochos, los podemos encontrar perfectamente en personas que dicen la verdad y en personas que mienten. En segundo lugar, aquellas conductas no verbales o aquellos efectos pinochos que mayormente se encontraron en mentirosos, es decir, que más veces aparecieron en mentirosos, en realidad su aparición es muy sutil y muy poco significativa, son muy débiles. Y si ustedes se fijan justamente en el gráfico, nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, los efectos pinochos o conductas no verbales paralingüísticas que se asocian a la mentira tienen solamente un 3% de aparición. Un 3% de significancia, muy poco. Si sumamos lo paralingüístico a lo visible, al comportamiento visible, movimiento del tronco, del cuerpo, las piernas, la expresión facial, ¿ya? Solamente tiene una significancia o una aparición de un 21%. Estos dos. Y los comportamientos visibles solamente un 24%. Fíjese que si los sumamos, no alcanza a sobrepasar el azar. Eso significa que tienen una aparición muy sutil y muy poco significativo. No nos sirven. Estaríamos cayendo en un error metodológico, considerar el lenguaje corporal para saber si una persona está mintiéndonos. Entonces, ¿en qué necesitamos fijarnos? Lo que aparece ahí, y que en la próxima semana, en la próxima lámina lo voy a profundizar un poquito, que es que tenemos que poner atención en los indicadores verbales, no en los no verbales, ¿ya? Si ustedes se fijan ahí, tiene un 73% de efectividad. Y finalmente, el entrenamiento en detección de mentiras a través del lenguaje corporal no asegura mejor detección de la mentira. Es decir, aquellas personas como los policías, psicólogos, jueces, abogados, psicólogos, peritos que trabajan permanentemente en este ámbito, ¿verdad? De acuerdo a la investigación, han podido detectar solamente la mentira a través del lenguaje corporal, solamente en un 54%, solamente un 4% por sobre el azar, respecto a aquellos que no tienen ninguna formación, ninguna experiencia y ningún conocimiento en efectos pinochos o conductas no verbales que popularmente se asocian a la mentira. Y otro psicólogo, Albert Reich, investigador, una de las máximas eminencias y referencias en cuanto a detección del engaño, nos dice que para detectar el engaño o la mentira debemos poner atención en los indicadores verbales, es decir, las palabras de la persona que estamos evaluando, su testimonio. ¿Bien? Y es tan importante que nosotros hagamos caso de la investigación, de esta investigación metaanalítica que, recuerden, hace una revisión de más de 200 estudios anteriores del lenguaje corporal y detección de mentiras. La investigación que continúa siendo, entre otros, muchos, por supuesto, el psicólogo Albright, porque el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, después del ataque a las Torres Gemelas, instaló el programa SPOT, que significa Evaluación de Pasajeros mediante técnicas de observación. Gastaron casi 4 a 5 millones de dólares la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos intentando buscar o encontrar efectos pinochos o conductas no verbales que delataran especialmente actos terroristas. No encontraron a un terrorista con intenciones de efectivamente llevar a cabo acciones terroristas durante el tiempo que se instaló este programa, y gastaron muchos millones de dólares. Incluso esta Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos tuvo que declarar frente al Congreso de la Nación de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, por el inmenso y millonario gasto que habían hecho de los contribuyentes. Y tal es el grado que a nosotros como psicólogos y psicólogas nos debería interesar acceder a esta información, porque si nosotros trabajamos en ambientes forenses, trabajando con niños especialmente, nosotros vamos a hacer uno de los primeros filtros para determinar si el testimonio de las personas es veraz o no es veraz. Y muchos de nosotros nos podemos dejar llevar por el lenguaje corporal de las personas o de los niños especialmente para identificar o definir si es que están mintiéndonos. Entonces, si hacemos una mala evaluación o si nos dejamos llevar por estos conocimientos desfasados y que ya están superados por la evidencia empírica y por la investigación científica, podemos equivocarnos y podemos hacer que encarcelen a personas que son inocentes, ¿no es cierto?, o dejar en libertad a aquellas que realmente son culpables. En Netflix, por lo menos hace unos 4 años atrás, estaban estos dos documentales acerca de un programa llamado Innocence, ¿verdad?, de los Estados Unidos, en donde es un programa de reparación, en donde muchos abogados estaban revisando las causas de aquellas personas que a través de los testimonios de los policías, que los habían interrogado, si se habían basado justamente en su lenguaje corporal para determinar si mentían o no mentían y por lo tanto declarar los culpables, habían en definitiva encarcelado a muchas personas inocentes. Son bastante interesantes estos documentales.
Y a continuación voy a dejar a mi compañera Fernanda, ¿no es cierto?, quien nos va a poner un énfasis respecto de considerar que si es importante o no descartar este conocimiento del lenguaje corporal o de la comunicación no verbal para nosotros como psicólogos. Adelante, Fernanda. Hola, estimado profesor, buenas noches, compañeras, compañeros. Em, la reflexión que yo quiero hacer en primer lugar con ustedes es esta, ¿no? Debemos descartar entonces la importancia de la comunicación no verbal en la detección del engaño. Y esto es tremendamente importante porque nosotros como psicólogas y psicólogos vamos a estar permanentemente trabajando con la comunicación no verbal de las otras personas y vamos a evaluar a las personas a través de su lenguaje corporal. Pero no nos va a servir para la detección del engaño. Eso ya lo sabemos porque es lo que nos dice la investigación. Catalina nos mostró un panorama, Claudio nos mostró otro panorama, ¿cierto? Que está basado justamente en la revisión de toda la investigación científica y ya nosotros, esa evidencia que disponemos de esos estudios, nos indican que el lenguaje corporal no nos sirve para la detección del engaño. Eso ya está más que claro y hoy día necesitamos irnos sabiendo eso. Pero no por eso podemos descartar la comunicación no verbal o el lenguaje corporal. Sí nos va a servir, pero para otros elementos como por ejemplo poder inferir o poder hasta predecir en términos científicos, por supuesto, los estados mentales de las personas, es decir, los estados mentales relacionados con la cognición, con los pensamientos de la persona, o estados mentales emocionales, es decir, lo que la persona siente. Estados mentales, ¿verdad? Cognitivos y emocionales, que los podemos observar en el cuerpo de las personas. Sí, ¿qué nos pasa cuando estamos tristes? Nos encorvamos, ¿cierto? Miramos hacia abajo, hablamos bajo, la parte interna de las cejas se nos va hacia arriba. Esos son elementos corporales, es lenguaje corporal, evidentemente asociado a la tristeza, ¿no es cierto? Y ese es un estado mental emocional. ¿Cuáles son los estados mentales cognitivos? Por ejemplo, cuando a través del rostro demostramos duda, incertidumbre, cuando queremos o estamos intentando resolver mentalmente un problema, cuando estamos concentrados, ¿no es cierto? Y tal vez fruncimos el ceño, es decir, la parte interna de las cejas ahora va hacia abajo, ahí a través del lenguaje corporal, a través de esas expresiones faciales, estamos mostrando estados cognitivos. Y nosotros como psicólogos tenemos que poner atención en eso. Cuando estemos entrevistando a las personas, nos va a permitir conocer, insisto, esos estados mentales que pueden ser tanto cognitivos como emocionales. Lo que nos permite afirmar, ¿no es cierto?, de que sí es útil la conducta no verbal, ya sabemos, descartándola del engaño, pero sí para otros elementos digo, es porque la comunicación no verbal, fijarnos en la comunicación no verbal de nuestros pacientes, nos va a permitir identificar cuando hay incongruencia. ¿Y qué significa la incongruencia para la comunicación no verbal? No es otra cosa que cuando la persona dice una cosa con sus palabras, pero con su cuerpo dice otra cosa totalmente distinta. Recordemos, no es que esté mintiendo, solamente hay una incongruencia, es un matiz distinto. Eso tenemos que entender, ¿no? Y para eso, para mostrarles correctamente lo que significa la incongruencia, les voy a mostrar este video que no dura más de 10 segundos. No sé si ustedes recuerdan este caso, ella es una enfermera que fue acusada y fue funada públicamente por inocular a varias personas con una misma jeringa. Ustedes saben que eso higiénicamente no puede hacerse, ¿no? Entonces va un periodista a su casa, a su departamento a entrevistarla, le pregunta, ¿no es cierto?, si ella con esa misma jeringa inoculó o inyectó a varias personas, y quiero que se fijen, por favor, en la respuesta que ella da, en la respuesta verbal que ella da y lo que está respondiendo su cuerpo. Vamos a tener acá un ejemplo de incongruencia. Acaba el video. Con niños. Maite, te lo pregunto derechamente, ¿tú utilizaste agujas o jeringas en varios pacientes? En ningún momento. O sea, yo creo que ¿Se fijaron o no? ¿Qué respondió verbalmente? En ningún momento, es decir, negó. Pero ¿se fijan lo que hizo con su niños. cabeza? Maite, te lo Afirmó, la hizo de arriba hacia pregunto abajo, lo que nosotros conocemos como afirmar. ¿tú Entonces ahí utilizaste estamos ante la agujas presencia de o una jeringas incongruencia. Su en voz varios ha dicho pacientes? en ningún algo, momento. ahí está. O sea, yo Su creo voz que ha dicho una cosa y su cuerpo ha dicho otra cosa, ha tomado un camino distinto. Con el conocimiento que sabemos, ¿está mintiendo? No necesariamente, no lo sabemos. Esto es un indicador para nosotros como psicólogos profundizar en esa respuesta, recabar más antecedentes, preguntarle otras cosas, volver a preguntarles, ¿ya? Así que esa es la utilidad que tiene la comunicación no verbal. No debemos desecharla, todo lo contrario, nos va a ser tremendamente útiles, pero para otros aspectos como conocer los estados cognitivos y mentales o
identificar cuando hay incongruencia. niños. ¿Estamos claros, no? Y para cerrar y para finalizar, ¿no es cierto?, 4 recomendaciones extremadamente sencillas, que no las voy a profundizar porque ya las dijo Catarina y las dijo Claudio, que debemos hacer como psicólogas y psicólogos para no difundir mitos en la detección del engaño. Sobre todo por los que les dije recién. Nosotros muchas veces vamos a hacer el filtro para determinar si es creíble el testimonio de una persona. Y si nosotros nos dejamos llevar por el lenguaje corporal y no sabemos los matices que tiene ese lenguaje corporal, podemos estar cometiendo errores muy grandes. El primero, valerse de la evidencia científica y empírica obtenida de la investigación rigurosa basada en el método científico. Ya Claudio les hizo una prueba, ¿verdad?, empírica, de poder leer el lenguaje corporal. La mayoría nos equivocamos cuando lo vimos por primera vez. Entregamos elementos científicos. Entonces, el lenguaje corporal no nos sirve para determinar si una persona miente o no. Eso ya lo sabemos ya. En segundo lugar, debemos conocer los protocolos de detección del engaño que existen en la actualidad y que son aceptados en los ámbitos forenses, como por ejemplo el SBA, el CBCA, el SABE, entre otros, para evaluar en base al testimonio de los interrogados. Recuerden que eso es lo que nos arroja la investigación metaanalítica y nos confirma el profesor, director, doctor y psicólogo Alder Bright. En tercer lugar, al momento de tomar una capacitación o formación en detección del engaño, debemos solicitar las credenciales del capacitador, sus certificaciones y, en definitiva, su idoneidad en la materia, como así también exigir saber que nos diga cuál va a ser el modelo de detección del engaño que va a utilizar y cuál es el porcentaje de efectividad que tiene ese modelo. Generalmente, cuando los inviten y ustedes hagan estas preguntas, no se las van a responder porque no van a saber cómo responderle. Y ahí vamos a saber al tiro si es idóneo o no para enseñarnos esto. Y finalmente, identificar, relevar y exponer a aquellas personas y aquellas instituciones cuando observemos en ellas prácticas malintencionadas que se basan en conocimientos desfasados y sin sustento científico. Es decir, en los charlatanes, que está lleno en videos de YouTube, en videos de TikTok, en todas partes. Mucho ojo con esto. Y para finalizar y despedirnos de ustedes, agradeciéndoles de antemano la atención que nos han puesto, vamos a cerrar con esta conclusión. Más que conclusión, una reflexión. Hoy en día, querer utilizar las conductas no verbales, los efectos Pinochos, para saber si una persona está mintiendo o no, es tan errado y es tan incompleto que sería exactamente lo mismo que tirar una moneda al aire y establecer que si la moneda cae en cara, la persona sí está mintiendo, y si cae en sello, no está mintiendo. Totalmente errado, es el camino equivocado, porque es totalmente incompleto y porque la evidencia empírica y científica, que es lo que nosotros tenemos que abrazar como psicólogas y psicólogos, es lo que nos indica. Muchas gracias por su atención y espero que este tema haya sido de su agrado. Que estén muy bien. Buenas noches.